Hola amigos artemaníacos, para hoy les voy a compartir cómo realizar una almohadita de cuello, ¿sí? De estas almohadas viajeras o cojín viajero también le dicen. Es un trabajo muy sencillo, necesito una, entonces por eso la voy a realizar y la voy a compartir. Aquí tengo tela, esta es una tela como una franela de tipo con las que se hacen las pijamas para los niños, ¿sí? Que sea muy suave, que sea en algodón, que el estampado les guste, les agrade para ese tipo de trabajos. Entonces aquí tengo una pieza, ¿listo? Algodón de relleno, aproximadamente 250 gramos, que sea suave, ¿sí? Hilo correspondiente a la tela, agujas, tijeras, eso es básicamente lo que necesito. Para el molde, aquí este es el molde, este igual se los comparto en el blog. Recuerden por favor que siempre en la descripción les dejo la lista de materiales completa y el enlace donde encuentran el molde. Este molde, aquí tengo algunas medidas sugeridas. El total largo del molde es de 27 centímetros, el ancho es de 35 centímetros y pues igual las medidas pueden variar un poquito si ustedes lo quieren más grande o más pequeño, dependiendo si es para un adulto o para un niño, pero igual él sirve, ¿listo? Él sirve para todos. Entonces de esta pieza voy a cortar dos en la tela. Bueno, aquí doblé la tela, ¿sí? En dos, van a quedar dos, en el sentido de que se vea bien el estampado, ¿listo? Si ustedes es de puntos, flores, entonces pues pueden jugar con las telas en otros sentidos, pero en mi caso las nubes con las estrellas y las lunas, pues lo ideal sería que quedara en este sentido. Entonces aquí lo ubico, voy a poner alfileres y cuando corte voy a dejar aproximadamente 1 centímetro para poder tener una tolerancia para la costura, ¿listo? Entonces eso es lo que voy a hacer por ahora. Bueno, empiezo a cortar. Algo que me faltó decirles es que yo les voy a compartir dos hojas, ¿listo? Para el molde del lado derecho y el molde del lado izquierdo, y lo unen con cinta en el centro y entonces ahí sí lo pueden pasar a la tela, ¿listo? Eso me faltaba, entonces les quería aclarar. Bueno, listo quedó, ya la corté. Ahora lo que voy a hacer es pasar los alfileres a la tela para empezar a coser. Pero antes, ahorita les voy a mostrar un truquito, o bueno, una sugerencia que hizo mi hija mientras me vio cortándolo. Fue que ella me dijo que sería bueno que tuviera como una especie de agarradera, porque de pronto lo pueden poner en algún lugar de la maleta o del bolso, o para uno tomarlo en la mano y no andar solamente agarrando y que se caiga la almohadita, que sería de pronto para meterlo en un dedito mientras uno se sube al autobús o al avión o a lo que sea. Entonces tengo de esta cinta que le hace juego a la tela, listo. De pronto podría ser de un solo color y a gusto de cada persona. Este tiene una medida de, ya les digo exactamente, tiene una medida de 2 centímetros y medio, 2.5 de ancho, entonces puede ser algo bueno. La sugerencia de ella la voy a tomar, entonces también lo van a ver cómo lo ubico. Entonces aquí ya quito el molde y voy a empezar a poner los alfileres para que la tela no se me mueva. Bueno, aquí ya lo sujeté. Ahora voy a tomar la cinta aproximadamente y les voy a decir cuánto. Puede ser unos 10 centímetros, ¿sí? Es solamente como para que uno pueda ponerla en un dedo o algo así en algún caso, o si la puedes amarrar también en tu maleta, entonces no te vaya a molestar. Yo creo que con la costura, teniendo en cuenta lo que voy a tener de costura, son 12 centímetros. 12 centímetros. Quemo los extremos para que esto luego no se vaya a dañar. Y se pone a un lado del, así. Por ejemplo, aquí quito, lo introduzco. Ahí se ve, sí. Miren, yo lo doblé, listo, y lo voy a introducir en uno de los lados y aquí me debe quedar.
Bueno, voy a empezar a coser. La costura la voy a iniciar en esta curva, porque por esta curva es donde voy también a dar vuelta a la pieza y rellenarla. Entonces empiezo en puntada, recta, continua o tipo máquina. Las personas que de pronto me preguntan si pueden hacerlo a máquina, sí, claro, pero yo estoy enseñándolo a mano porque hay muchas personas que nos ven y no tienen máquina. Entonces vamos a empezar a coser. Allí puse el nudo, anudo bien. Mis nudos siempre son grandecitos porque yo prefiero que sean grandes. En el revés nadie los ve. Y vamos a coser todo este contorno hasta llegar aquí, a este extremo. Bueno, aquí ya terminé de coserlo. Como pudieron ver, les mostré en varias partes cómo iba cosiendo. Aquí es donde está, por ejemplo, la cinta, ¿sí? Y miren, en la parte de atrás se ve que la costura fue totalmente hecha a mano. Todo. Miren que no es imposible hacerlo. Se van a demorar un poquito más que si tienen una máquina, pero el resultado va a ser exactamente el mismo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como estas curvas son bastante pronunciadas, por decirlo así, entonces voy a cortar con una tijera que tenga un filo muy fino. Lo que pasa es que mis tijeras normales, la punta pues es más bien plana, ¿listo? Entonces no va a permitir que yo corte esta. Entonces voy a utilizar esta, si no estoy mal, la utilizan mucho para manicure, para cuando de pronto las uñas se entierran, pero a mí me gusta para estos proyectos. Entonces le voy a hacer como unos pequeños piquetes cada centímetro, sin ir a llegar a las costuras, ¿no? Porque entonces dañan el trabajo. Entonces vamos a hacer esto para que cuando demos vuelta no nos vaya a quedar como prensado, como apretada la almohada. Entonces esto lo hago con mucho cuidado, porque mi tijera sí tiene un filo bien extremo. Bueno, listo, ya quedó así. Solamente lo hice en esta curva, listo. Arriba no lo hice porque la verdad como no es tan apretada como esta parte, no lo hice, pero si lo quisieran hacer está bien. Ahora en esta parte, miren, dejé abierto sin costura para dar vuelta a la pieza y luego proceder a rellenar. Relleno bien, que quede firme, ¿sí? No súper apretada, pero que quede firme para que quede cómoda también. Bueno, así quedó lleno, miren, él no está súper lleno. ¿Tiene que estar firme? Sí, porque entonces si no está firme, pues igual la cabeza nos va a ir para todos los lados, pero firme sí queda, sí, con un relleno se puede decir que es término medio. Y aquí pues está donde rellené, ahora lo voy a sellar. La puntada que voy a utilizar es puntada tipo invisible, pero también puede ser solamente que pasen. Igual esta parte no se va a notar mucho, pero yo les voy a mostrar para que no se vea y quede mejor presentado, ¿listo? Y si las van a vender, entonces se vea tipo fábrica.
voy a introducir, yo hago siempre un nudo, mis nudos son grandes como les dije ahora, porque así evito que se me vayan a salir. Me gusta esta tela, las telas tipo franela, tipo algodón, que ellas no se deshilan. Miren, este es el borde de la tela y miren que está perfecta. Entonces me permite trabajar muy bien y no voy a tener que de pronto hacer otro tipo de costuras o filetearla o algo así, porque la tela es divina para trabajarla. Entonces voy a introducir el hilo, vamos a ver si de pronto allí en la cámara se ve, en esta esquina, listo, en esta esquina más o menos a unos 5, 6 milímetros, si puedo un poquito más, también lo hago con nudo y todo. Voy a ver si de pronto la cámara permite, ahí creo que se nota. Entonces introduje y el nudo quedó en la parte interna, y lo que voy a hacer, la puntada es subo, voy hacia la izquierda, bajo, voy hacia la izquierda, subo hacia la izquierda, bajo hacia la izquierda, y así voy llevando todo el hilo hasta finalizar. Listo, uno va apretando un poquito, va alando y él va permitiendo que se vaya cerrando la costura. Entonces aquí lo voy a hacer, voy arriba, miren que más o menos allí arriba unos 6 milímetros, voy hacia la izquierda, ahora abajo y hacia la izquierda, subo y de nuevo hacia la izquierda, y así todo este proceso. Listo, voy a intentar que se vea, pero es lo que hago con mis muñecos, lo mismo que hago con mis muñecos en el canal principal en Arte en Tus Manos, es lo mismo que estoy haciendo acá. Que sí podríamos hacerlo en este lugar también, pero recuerden que para que el trabajo quede más fino es mejor hacerlo donde no se ve. Siempre donde no se ve es mucho mejor. Listo, así queda entonces, ¿sí? El cojín. En la parte interna ya realicé la costura, es mucho más fácil de lo que de pronto se muestra en cámara, porque yo tengo que organizar para que se pueda ver la imagen, pero mira, ya queda perfecto. Aquí tengo mi modelo en icopor, entonces para que ustedes se den una idea de cómo queda él. La ventaja de nosotros es que tenemos hombros, entonces nos ayudan a sostener la almohada, pero miren que queda perfecta. Listo, queda ideal para cuando vamos de viaje, y a veces son viajes largos, o en el carro también, en el coche o automóvil, como ustedes le llamen, también para ponerlo y descansar, y no solamente a veces babeamos, roncamos, sino que también la cabeza se mueve para todos los lados. Entonces esta nos va a evitar por lo menos eso, nos va a permitir que tengamos nuestra cabeza cómoda y podamos dormir bien en estos viajes. Espero que la idea sea de ayuda, que les guste, que lo pongan en práctica, que vendan mucho, si esa es la idea también. Y recuerda que una manera de apoyar nuestro trabajo es regalándonos tu me gusta, suscribirse allí en el botón donde dice suscribirte o suscríbete. Está en negro actualmente, antes era rojo. Si está en gris es porque ya lo has hecho y te lo agradecemos muchísimo. También comparte por favor este video y déjanos tu comentario para saber qué te pareció, ¿sí? Si te gustó la idea, que esperamos que de verdad sea así y que sea de mucha ayuda. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Hasta pronto.